Buenas noches, tengan todos ustedes. Iniciamos una vez más en una edición de charlas virtuales con los museos. Yo soy David Fonseca de LS Proyectos Culturales y de nuevo te doy la bienvenida a Ana Isabel Salazar del programa Noche de Museos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola David, contenta como siempre, un mes más. Fíjate, ya llegamos al tercer mes de este 2025 y afortunados de tener una charla virtual más con un invitado que seguro nos va a dejar bien calladitos a ti y a mí, porque tiene mucho, mucho que contar. Por supuesto, pues ahorita ya, pues justo antes de transmitir, pues ya empezamos a entrar un poquito en calor, ¿no? Y creo que queremos compartirles esta emoción que nos da. El recinto de hoy, no me dejarás mentir, Ana, creo que es muy interesante porque creo que todos quienes nos están viendo ya lo conocen, pero creo que realmente muy pocos van a saber toda esta información hoy que nos van a dar, porque justo platicando un poco de esa parte de la cultura, ¿no? Lo que podemos ver todos los días, con lo que ya estamos muy familiarizados, pero extraordinariamente a veces no sabemos bien, ¿no? De dónde viene o qué significa. Y como hoy vamos a entrar a esta resignificación de la cultura que tenemos y que seguramente desde que fuimos pequeños o nosotros como mexicanos conocemos, ¿no crees, Ana? Sí, yo creo que muchos, no sé si todos, pero muchos hemos pasado por ahí, hemos entrado, pero quizás por el lugar que es, pensamos que solamente tiene pues una línea en su funcionamiento, pero hoy vamos a ver todas las demás líneas y lo que resguarda este lugar tan bonito y tan representativo de nuestra ciudad. Exactamente, entonces, ¿qué te parece, Ana, si hablo muy brevemente de nuestro invitado de hoy para darle la bienvenida? Ok, bueno, pues el invitado de hoy es el maestro Carlos Carmona. Él es un apasionado de la enseñanza y la cultura, cuyo trabajo se centra en hacer conocimiento accesible y cercano para todos. Como docente en el Instituto Político Nacional, ha dedicado años a transformar conceptos complejos en aprendizajes significativos, estimulando la curiosidad y el diálogo entre sus estudiantes. Además, su labor en la conservación del patrimonio cultural lo ha llevado a colaborar en proyectos de restauración del arte sacro, donde se mezcla el respeto por la historia con la innovación en una forma de preservar nuestro legado. Desde sus inicios, Carlos ha demostrado que la educación es una herramienta para el cambio, promoviendo la lectura y el pensamiento crítico desde temprana edad. Su participación en actividades comunitarias y su capacidad para conectar con diversos públicos lo convierte en un profesional humilde y cercano, siempre dispuesto a aprender y compartir nuevas ideas. Sin limitarse al ámbito académico, participa en iniciativas medioambientales, trabaja en la Ciudad de México y promoviendo acciones acordes con la Agenda 2030. Durante años ha colaborado en el huerto urbano Composteros de Tlatelolco, en el que además de producir composta, cultiva hortalizas y practica la jardinería, promoviendo con diversos públicos acciones proambientales. Con una actitud proactiva y un estilo práctico, su trabajo inspira a otros a valorar la cultura, el medio ambiente, la historia y la importancia de construir un futuro más equitativo, lleno de oportunidades para todos. A través del compromiso y entusiasmo, busca que cada proyecto sea una experiencia de aprendizaje y desarrollo personal. En este momento le vamos a dar la bienvenida al maestro Carlos Carmona, aquí a charlas virtuales con los museos. Qué interesante esto de medio ambiente. Aquí está. ¿Qué tal, maestro Carmona? Bienvenido a charlas virtuales con los museos. Es un gusto tenerle aquí con nosotros en una edición más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes, Bienvenido, muchas gracias por Carlos. haberme invitado. Hola, hola. Muchas gracias. Qué gusto que Pues maestro, ahorita retomemos ya, estas actividades. ahorita en esta semblanza, qué interesante trabajo que usted hace. Y si hay algo que, pues yo creo que, digo, ya de todo lo que vimos, que me brinca luego es esta parte de la educación y del conocimiento, ¿no? Que está accesible a todos. ¿Qué nos puede platicar sobre este punto? Y que justo de que usted viene de lo que es el sagrario metropolitano, ¿qué nos podría decir? ¿Qué quiere decir con esto de que el conocimiento sea accesible para todos?
Sí, mira, desde tiempos inmemoriales, algo que ha hecho la Iglesia Católica, y lo hablo así porque al final, pues el Sagrario Metropolitano es un templo vivo que se dedica a las ceremonias litúrgicas de la Iglesia Católica. Y como lo digo, esta institución, la Iglesia, desde tiempos inmemoriales, ha sido una educadora en la fe, es decir, ha jugado el rol de escuela de la fe. Claro, los conocimientos pues no son tan variados como los que tiene la ciencia en la actualidad, pero sí que han permitido a diferentes pueblos alrededor del mundo reafirmar su cultura, reafirmar su fe y crear identidades que los conjugan, que los unen en una sola fe, en principios y en valores que les han permitido hasta el día de hoy pues seguir asociándose de una manera pacífica, armónica y construyendo mejores sociedades. Entonces creo que ese papel de la educación que es accesible, en este caso a través de la pictografía, a través de las artes visuales, pues es indispensable para que nosotros podamos llegar a apreciar o tener esa sensibilidad artística que tanto necesitamos, ¿no? Creo que la existencia se vuelve importante para nosotros cuando valoramos su forma. La rosa no tiene ningún sentido de ser si nosotros, a través de nuestros ojos, no apreciamos lo bonito de su color rojo, de su color blanco y el aroma que genera, ¿no? Cuando te lo acercas a la nariz. Entonces, la educación a partir de estos sitios, estos monumentos históricos, de estos templos o de estos museos en general, como se quiera llamar, pues forman parte de una estrategia civilizatoria que no ha parado, que por milenios ha continuado y ha logrado ser muy exitosa. Y nosotros queremos también contribuir a eso, a permitir que las personas puedan acercarse a este tipo de educación visual, artística, cultural, para reafirmarse en su fe, lo digo claramente, pero también en generar nuevas perspectivas y ampliar el catálogo de posibilidades que hay en el arte a través de lo que resguardamos nosotros en nuestro monumento. Ya ves, David, nos damos cuenta de lo que te decía, que Carlos nos va a dejar buenos ratos sin poder hablar, porque es tan interesante su punto de vista. A mí me está dando en mi mero mole, por supuesto que la educación para mí es Y súper además, básica. Ana, ya me conoces, sabes que hablo mucho. ¡Qué bueno! Porque estas charlas son para eso, Pues ¿verdad? sí, Así es que vámonos con la siguiente pregunta, porque yo sí, creo claro, adelante. que si nos podemos a disertar de la educación, sería bien interesante, pero lo bueno de este caso es que estamos completamente de acuerdo. La educación es un medio, bueno, inigualable para poder acceder a muchas partes. ¿Cuál es la siguiente pregunta, querido? Bueno, pues ahorita justo ya teniendo esta introducción sobre la educación y esto que se revela en nuestros ojos, pero que no tiene ningún sentido nada más conocerlo sin vivirlo y absorberlo. Ahorita que hablamos del Sagrario Metropolitano, ¿qué tipo de actividades dan ahí en el Sagrario? ¿De qué manera nosotros nos acercamos ahí y podemos nosotros relacionarnos e interactuar con todo esto que nos platicó este maestro? Sí, bueno, le voy a hablar al público en general, ¿no? Porque la feligresía ya sabe a lo que va al Sagrario Metropolitano, pero al público general que aún no ha tenido la oportunidad de acercarse o que ha pasado simplemente por el Sagrario Metropolitano, hagan de cuenta que si ese monumento estuviera vivo con sus 257 años de historia, les narraría todo lo que le ha sucedido a México desde la época de independencia, es decir, desde 1768, básicamente todo el siglo XIX, todo el siglo XX, nos contaría qué ha sucedido allí, porque es una de las parroquias, es uno de los sitios que ve de frente a la Plaza de la Constitución. Entonces, estamos en un lugar privilegiado. ¿Qué puede encontrar el público en general allí? Pues bueno, está allí encapsulado en ese monumento toda una historia de México, pero también la cultura de México a través del estilo barroco que se desarrolló en este centro de nuestro país.
También se encuentra con una gran riqueza pictórica en el interior del sagrario. Muchas pinturas, la mayoría de ellas hagiográficas, pero que también nos hablan de la capacidad a la que pudo llegar o a la que pudieron llegar los artistas novohispanos de esa época, ¿no? Sobre todo del siglo XVIII, del siglo XIX, y que nos han regalado pues una herencia que no se puede sustituir y que tampoco se puede valorar, es invaluable, es perpetua y nos corresponde a todos. Lo que vemos al entrar en el Sagrario Metropolitano es la fortaleza que tuvo el pueblo mexicano de crear obras tan monumentales y tan importantes en las cuales vivir su historia. La invitación de entrar en el Sagrario es una invitación a rememorar los tiempos anteriores y a valorar lo que juntos hemos construido, lo que nos han dejado nuestros antepasados. Creo que también algo que se puede ver inmediatamente entrar en el Sagrario Metropolitano y desde afuera, pues es esa generosidad con la que actuamos los mexicanos en todo, ¿no? Esta profusión de detalles es una muestra de nuestra capacidad artística, pero también de la abundancia de materiales para crear estas obras. Desde la cantera que pueden ver en los tallados o altos relieves de la portada, como en los óleos, en los estucos que vemos en las decoraciones, en los retablos que vemos, por ejemplo, en esa imagen que estás mostrando, ¿no? Allí hay varios retablos y, por supuesto, también como lo ven en esta imagen, dentro del Sagrario Metropolitano tratamos de conservar nuestra cultura, eso que nos da identidad como mexicanos. No importa si es religioso o no religioso, sino que al estar en el centro del país, en el centro de la sociedad mexicana, pues es algo a lo que todo el mundo voltea. Pero no hay que olvidarnos también de que este lugar ha sido testigo, por ejemplo, de la coronación de Agustín de Iturbide en 1823 o de la visita del Papa San Juan Pablo II en 1979, así como de la Revolución Mexicana en 1910, 1917. Todo eso lo vivió el Sagrario Metropolitano, lo vio el Sagrario Metropolitano y lo muestra en su interior, ¿no? Y en su propia estabilidad allí. No se demolió, no ha sido sustituido por nada, porque forma parte de nuestra identidad. Y pues justo por eso la UNESCO también lo nombró Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? Por esta importancia que tiene para todos nosotros los mexicanos. Es un edificio, sí, muy bonito, pero también muy simbólico, y un simbolismo que traspasa las barreras del español, que va más allá, que es prehispánico también. Debajo de ese recinto se encuentran los antiguos vestigios de la ciudad sagrada de Tenochtitlán, y bueno, donde está asentado el conjunto catedralicio, la catedral y el Sagrario Metropolitano, pues recordemos, era el espacio simbólico del poder religioso de los antiguos mexicas. Entonces, permanecemos, digamos, con esa función que a nuestros antepasados le habían asignado ya, y que nosotros tratamos de preservar e invitar a todos ustedes a que se acerquen también a valorar todos estos aspectos, el aspecto histórico, el aspecto simbólico, pictográfico, artístico, el aspecto técnico, el aspecto de desarrollo de ingeniería, de restauración de monumentos. Es decir, el Sagrario Metropolitano es una invitación para todos, no importa la fe, no importa el credo, no importa el color, no importa el interés, todos están invitados a apreciar de la manera que más les parezca este hermoso monumento de nuestra propia historia. Ay, qué bonito todo lo que nos dices, lo que nos enseñas y sobre todo todo el valor histórico, artístico y esta parte de cultura viva de lo que es el sagrario, ¿no? Yo ya estaba a punto así de decir, ay, pero díganos o digámosle a la gente qué es el sagrario. Afortunadamente ya con estas imágenes y ahora tú nos lo vas a explicar muy bonito, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Sí, Pues mira, está para responderte a esa pregunta, ¿no? sí, Está, para responderte a esa pregunta, Ana,
es un poquito volver a los textos bíblicos, ¿no? Pero yo se los voy a explicar gráficamente. Si pueden conservar esa imagen, por favor, en la pantalla y ven hacia el centro, esa pequeña casita que se ve debajo del crucifijo, a eso en liturgia y en la Iglesia Católica se le llama sagrario. La forma antigua de llamar a ese receptáculo era tabernáculo. En el tabernáculo se colocaba una representación de la divinidad. Nosotros en ese tabernáculo guardamos lo que para los fieles, ¿no? Para los católicos representa el culmen de nuestra fe, que es la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, ese pan, esa hostia que se consagra y que para nosotros simboliza el cuerpo de Cristo y el cual consumimos para estar en unidad con su cuerpo. Entonces el sagrario es ese receptáculo, pequeñito, pero la catedral en 1745 aproximadamente, con el aumento de fieles ya evangelizados que había tenido la Nueva España, pues se vio desbordada de tanto público, de tanta feligresía, y entonces le dijeron por allí a un arquitecto perdido de la península ibérica que se viniera y construyera un lugar para resguardar al Santísimo Sacramento, ¿no? Ese arquitecto fue Lorenzo Rodríguez, que comienza la construcción del sagrario en 1749. Entonces, toda esta carcasa que vemos por fuera, todo este gran monumento de cantera y de tezontle, representan lo que resguarda al interior el Santísimo Sacramento, que se consagraba en la catedral y se resguardaba allí en el sagrario. Por eso muchas veces dicen, es el sagrario de la Catedral Metropolitana, pero no, en realidad, posteriormente en el siglo XIX, el sagrario metropolitano, al sagrario metropolitano le concedieron la jurisdicción de parroquia y entonces se convirtió en la parroquia dentro del conjunto catedralicio. Hay una gran diferencia. En una catedral se da cátedra y quien es el presidente en esa cátedra es un obispo. En nuestro caso, por ser una gran metrópolis, es un arzobispo. Entonces, en la catedral se enseñan las bases de la liturgia y de los dogmas de la fe, mientras que en una parroquia se administran los sacramentos, como por ejemplo el bautismo, la comunión, la confirmación, la reconciliación, el matrimonio y algunos otros, o los otros dos más bien, si se llega a dar. Pero al menos esos 5 son los que se realizan en la parroquia, ¿no? Entonces, la parroquia, digamos, es la que tiene contacto directo con la feligresía, con el pueblo de Dios, mientras que la catedral, con su obispo, con su arzobispo en nuestro caso, lo que hace es llamar a sus obispos auxiliares y a sus presbíteros. Entonces, digamos que la catedral es un lugar de encuentro del clero, de esa estructura sacerdotal, mientras que las parroquias, como el Sagrario Metropolitano, son el encuentro de Cristo, representado en el sacerdote, con el pueblo de Dios, es decir, con la asamblea de los bautizados. Es la gran diferencia. Una tiene más importancia en términos administrativos y jurídicos y la otra en términos espirituales y sacramentales. Entonces, esa es como la gran diferencia. Sí, para que les quede un poco más claro. Esto ya nos ha quedado claro. Por supuesto, ya sabemos de dónde viene esta palabra y en temas culturales, pues imagínense, ¿no? Ya nos decía Carlos, o sea, toda la historia que ha visto pasar por ahí, pues, de México, ¿no? Incluso desde su época prehispánica, o sea, culturalmente también es un lugar muy importante por la parte arquitectónica, histórica y por toda esta cultura que ahora nos está explayando más Carlos y lo encontramos, ¿no? Porque fíjate, Carlos, fíjate, David, que de repente sí nos han cuestionado, por ejemplo, con el Museo de la Basílica, ¿no? Al principio, hace bastantes años,
Ya saben ustedes que ya tenemos 15 años y nuestras y nuestros seguidores ya tienen muy bien visto por dónde vamos y nos han enseñado el camino. Que por qué, ¿no? Que por qué era, que si era algo religioso, que si tal, que si que si hay que ser laicos y que la educación. Entonces, desde ese momento, la postura fue muy clara, ¿no? De que la cultura y la liturgia, como bien nos decía, pues son cosas distintas, que sí pueden estar unidas, obviamente, pero que el mismo lugar y el gran trabajo artístico, todas las manifestaciones culturales que hay y la historia, pues son parte de nuestro patrimonio, ¿no? No en balde, bien nos decía Carlos, es también declarada Patrimonio de la Humanidad. Entonces, creo que ya nos quedó claro esta parte de por qué el sagrario. Gracias, Carlos, porque esa parte me la imaginaba, pero con tu explicación, pues ya está muy claro. Y yo quiero agregar algo más. De ninguna manera la política está peleada con la cultura. Absolutamente no. Hay una cuestión que va más allá de simplemente rechazar algo porque contiene cierto simbolismo o porque ha tenido una historia un poco oscura o un poco controversial. No, 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 no. Lo que tenemos en el Sagrario Metropolitano y en la Catedral Metropolitana y en general en todos los monumentos históricos del centro histórico son una y es un intento de preservación de parte de la Federación Mexicana para que se conserven por siglos y siglos y siglos. Yo insisto, eso que está allí es una muestra del ingenio humano. Lo que estamos valorando al ver esos lugares es la capacidad artística, la pericia, la minucia que tuvieron las manos de tan diversas personas que lograron crear tal parámetro de belleza, una belleza que incluso pues creó estándares en el resto del mundo. Por ejemplo, cuando pensamos en el estilo churrigueresco, ¿dónde está lo churrigueresco? En el altar de los reyes de la Catedral Metropolitana y en las fachadas del Sagrario Metropolitano. Allí está lo churrigueresco. Si la historia del arte va a hablar de lo churrigueresco, primero se va a tener que ir a esas referencias, ¿no? Que son referencias que están allí, son tangibles, que nosotros podemos ver. Y luego, esta cuestión de, a ver, ¿voy o no voy a una iglesia? Espérate, es, ¿quiero o no apreciar una forma de arte que no es necesariamente a la que estoy acostumbrado? El arte no tiene fronteras, la cultura no tiene límites, la cultura Además, va allá donde el ser humano va. Perdón que te interrumpa, pero Sí. además con esto, cuando uno va, o al menos mi persona, cuando voy a algún otro lugar, yo sí entro a sus lugares de culto, a sus mercados, no sé, a si hay lugares de piscinas o etcétera, porque ahí también se conoce a un pueblo, se conoce su historia y bueno, los estupendos artistas que han hecho este trabajo, pues estamos muy de acuerdo. Y como yo lo decía, esto, híjole, si nos vamos por un carrilito, esto va a ser de 3 o 4 horas, seguro. Así es que, a ver, David, tú también participa, guíanos, dinos. Ay, pues qué te digo, Ana? De entrada, yo también siempre que voy a visitar algún lugar, y ahora que ya reafirmo este uso correcto de la palabra, yo también entro en todas las parroquias, ¿no? Como de esta parte, ¿no? Como que dice el maestro, como la parte del arte y la identidad. Uh-huh. Yo tengo muy arraigado esta parte de la identidad como de lo católico y de las imágenes, de lo que me recuerda a mi familia, de las imágenes que yo he visto desde las impresiones hasta las iglesias, ¿no? De qué es lo que eso me evoca, conocer sobre historia del arte y todo esto, que justo como dice el maestro, no hay fronteras con la cultura. Con el conocimiento siempre se te expande más todo, entonces siempre que vas a visitar la parroquia, otro lugar, va a haber similitudes, pero no, nada es igual, o sea, nada es repetible, ¿no? Entonces justo con esta parte de la preservación
es pensar en eso, ¿no? Ya cuántos siglos, justo de la idea de la preservación y viajar desde el otro lado del océano, llegar acá, la idea de cómo construirlo, poner manos a la obra, después de ahí de que todo sea muy bonito, todo tiene una razón de ser, todo está construido con una simetría, todo tiene una razón, todo está comunicado con las ideas desde, lo podemos ver desde la astronomía, desde la historia, desde el arte, desde todo el arte sacro y todo eso, se ve ahí plasmado, ¿no? Y el pensar de que todo eso se tiene que seguir y seguir preservando, ¿qué es lo que va a decir, digamos, un David de 100 años adelante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, cómo lo vamos a resignificar? Entonces, sí, justo esto pues de la parroquia también, bueno, ahorita para ir a la siguiente pregunta, que creo que va a ser un poco divertido como abordarlo desde este punto, ¿no? De la parroquia es en donde está el contacto de los fieles con, digamos, el sacerdote, que es la representación de Cristo. Y lo más interesante, justo ahorita que estamos hablando de Noche de Museos, de las prácticas que se hacen aquí en el Sagrario, y también eso me encantó es que se llamó Sagrario porque originalmente era esto, ¿no? Y a lo mejor lo piensa, pero es que en la parroquia, la catedral, sí, 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 pero el Sagrario originalmente era para esto. Ya que de ahí se haya devenido un buen de cosas, la parte arquitectónica, de dónde va a estar situada, justo hablando que estaba sobre un templo tan importante como lo que fue el Templo Mayor, cómo es que la energía se magnifica, ¿no? Cómo es que estas construcciones que van siempre hacia arriba, esta idea de que van apuntando al cielo, toda esa energía que hay ahí, y ahora que la gente lo puede ir a visitar, lo que son las noches de museos, y ahora sí, aborda la parte de parroquia. Pues claro, ahora no solamente se trata de que se lleven a cabo ahí los sagrados, los sacramentos, ¿no? También ahí se dan las noches de museos, ¿no? Actualmente, ¿qué es, digamos, en esta noche de museos, qué es lo que se hace ahí en la parroquia, ¿no? O sea, cuando entras, ahorita ya lo que nos está diciendo el maestro para mí es súper interesante, pero estamos ahorita aquí en un sub, ¿no? Pero maestro, ¿qué nos puede platicar? ¿Qué es lo que en Noche de Museos, cómo se da la bienvenida? ¿Qué es lo que le platican las personas o cuáles son las actividades que se hacen en Noche de Museos? Que se van a tener Y en el Sagrario, así se llama. yo agradezco muchísimo la oportunidad de Noches de Museos y del acompañamiento que nos ha dado Ana Salazar para integrarnos también a este programa y como finalidad, digámoslo así, es crear esa inquietud en el público de reapreciar su patrimonio, pero también de reactivar las sensibilidades artísticas que todos llevamos dentro. Entonces, a través de las noches de museos, pues intentamos brindarles diferentes oportunidades de satisfacer esos sentidos que muchas veces están muy despiertos en nosotros, pero necesitan un estímulo, ¿no? Entonces, lo que generamos nosotros en Noche de Museos, pues es justamente esos estímulos visuales, auditivos, olfativos, gustativos, etcétera. Realizamos o hemos venido realizando en estas dos ediciones de Noche de Museos, pues conciertos que no van necesariamente de lo sagrado, ¿no? Van de lo secular, de lo profano, van de lo que a la gente, de lo que la gente ha vivido, ¿no? Es decir, la expresión de la música es una expresión de los sentimientos. De repente sentimos mucha alegría, de repente estamos decaídos, de repente nos sentimos muy lúgubres. Todo eso representa la música. Entonces les damos la oportunidad de ir a un lugar como ese que pues disculpen, pero no está en cualquier sitio, ¿no? Hay teatros construidos específicamente para esos. Las parroquias están también construidas para eso, para amplificar el sonido, para crear un aura de quietud, de paz, de meditación, etcétera, etcétera. Pero cuando le pones por ahí un órgano, le pones un violín, eso es una maravilla de cámara de sonidos. Entonces, pues aprovechamos la propia arquitectura del monumento para que el público tenga la oportunidad de disfrutarlo más allá de lo que cotidianamente se utiliza como lugar de culto, ¿no? Y ahora más bien como lugar de promoción de la cultura y de reapreciación del patrimonio. Insisto,
ese sagrario metropolitano, esa catedral metropolitana es de las y los mexicanos. Todos están invitados a venir allí. Y creo que es muy importante que alguien empiece a hacerlo. Esto de Noche de Museos, por ejemplo, que lleva 15 años, es una promoción que se está quedando en las personas de decir, oye, los miércoles voy a ir a apreciar, los últimos miércoles del mes voy a ir a apreciar el valor cultural que tiene un museo y lo que me ofrece un museo. Es decir, David, Ana, en algún momento de la historia, una persona se planteó conservar esas muestras de la capacidad artística de los seres humanos. Yo recuerdo por allí una anécdota, que ahora mismo no tengo el nombre preciso del papa, creo que fue un papa urbano o algo así del siglo XVII más o menos, que identificó que las ruinas de Roma estaban siendo saqueadas y expoliadas a cada rato. Y era así. Es decir, los marchantes iban a Roma y se traían una piedrita, se traían un tubo, se traían la cabeza de una escultura, y se la llevaban alrededor del mundo a vender. Hubo un momento en que el Vaticano dijo, no, ya no más expoliación. El Coliseo romano se queda así como está. Ya me lo hicieron pedazos, pero ya no se llevan ni un trocito más del Coliseo. Entonces, esta apreciación que nosotros tenemos, fíjense, es algo que nos corresponde a los occidentales. No sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, en Japón, los templos en Japón, los templos ceremoniales, así litúrgicos, de las propias religiones taoístas, sintoístas que tienen en Japón, se construyen, se destruyen y se reconstruyen. Entonces en Japón no encontramos un solo templo que sea de patrimonio histórico de la humanidad, porque en realidad no cumplen con los parámetros de preservación a lo largo del tiempo, pero es por la cosmovisión que ellos tienen. Sin embargo, nosotros los occidentales nos arraigamos muchísimo a la materialidad. ¿Por qué queremos conservar una Mona Lisa de 500 años de un tamaño de así? ¿Por qué? Porque representa algo que es nuestro, algo que hemos logrado. En otro sentido, esos monumentos, esas obras de arte son trofeos, son éxitos que hemos logrado a través de la historia y nos encanta coleccionarlo. Yo me siento muy orgulloso de ser un occidental, de ser una persona que aprecia el arte, que le encanta estar rodeado de arte, que le gusta el ver, que le gusta disfrutar de la belleza, de las formas, de los colores, de la exuberancia, etcétera, etcétera. Entonces, pensemos en eso, pensemos en que la preservación cultural, la preservación de monumentos y la apreciación cultural de nuestra identidad es como una forma inactiva tal vez de seguir perpetuando una forma en que nos ha gustado vivir y también de mejorar esas formas de vivir. Cuando vemos, por ejemplo, las construcciones antiguas a las construcciones actuales, pues nos damos cuenta de la capacidad de adaptarse a nuestras necesidades, ¿no? De sentirnos más cómodos, de sentirnos más satisfechos. Pero lo que nos ha dejado la antigüedad, la Edad Media, el cristianismo, etcétera, etcétera, pues ha sido una gran belleza visual, artística, que de ninguna manera podemos decir, por ser simbólica, por tener signos religiosos, hay que despreciarla, hay que destruirla. No, al contrario, hay que decirle a las próximas generaciones, oye, mira, nosotros hicimos las cosas de esta manera, a ver, ¿qué otra manera puedes crear tú de vivir tu propia vida, de experimentar tu conciencia, de sensibilizar tus gustos artísticos, etcétera? Entonces, para mí es re importante la labor que estamos haciendo en Noche de Museos y pues bueno, seguiremos reafirmando nuestro servicio como institución pública, al final somos parte de la federación, pero también desde nuestros propios esfuerzos como organización religiosa, pues también acrecentar esa valoración del patrimonio histórico que tenemos y que todos estamos de alguna manera llamados a ser responsables de conservar. Claro, porque la conservación nos toca a todos y a todas. Sí,
Así es. Y la parte de la identidad es tan importante, pero bueno, ¿cómo ves, David? Creo que todo ya va súper interesante, pero creo que nos gustaría saber más acerca de exactamente qué vamos a tener en esta noche de museos, ¿verdad, David? Por ahí Ah, iba tu pregunta. sí, sí, sí. Bueno, antes de retomar esa parte, maestro, me da muchísimo gusto escucharle porque veo que hay una pasión de su trabajo, de todo lo que hace ahí. A nosotros siempre nos encanta que nuestros invitados hablen con esa pasión porque nos contagian, ¿no? Y otra vez, bueno, para fines prácticos utilizar el término, ¿qué cátedra nos está dando ahorita que nos platica de esta idea del oriente, ¿no? De esta idea de que allá es un poco más inmaterial, es más como cuestión espiritual, y en esta parte del arte que es como más material de preservarlo como para decir, mira lo que hemos alcanzado, ¿no? Como que se mantenga, creo que nosotros en nuestras casas también, ¿no? Cuando nosotros pintamos algo que hicimos cuando éramos niños, pues no Claro. nos queremos deshacer de él, ¿no? Porque en ese entonces fue como de el súper gran logro, y a lo mejor Es que ahorita es tu tenemos. historia. Exactamente, y aquí Sí, siempre hablamos de estas capas de la realidad y siempre a mí me encanta abordar desde ese punto de vista filosófico. Es como de lo macro hasta lo más micro, ¿no? Desde nosotros en nuestras casas, en nuestros núcleos, de este arte que hacemos, de pintar las paredes, a lo que es una parroquia, la religión que engloba a millones de personas, siglos y siglos de historia, siglos de micronúcleos de personas que también practicaron en su casa el arte y también su religión y bueno, independientemente de las personas que crean o no, es muy sagrado eso, o sea, es el corazón de México, lo queramos o no, o sea, de alguna manera la educación viene desde ahí, la libertad que tengamos de hacerlo o no, eso es también importantísimo y sagrado, pero sí hay que reconocer que de ahí viene mucho de nuestra educación. Simplemente en casa podemos tener otra cosa, pero salimos y vemos las festividades de fin de año y todo eso. Oye, ¿qué es eso? ¿No? Pues por supuesto que te vas a enterar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque pues así es como se va fundando la cultura, ¿no? Se puede a lo mejor combinar, se hace esta mezcla, pero es inevitable y creo que sí es importante que a través de esas actividades, y me pareció muy importante lo que dice maestro, de lo que queremos es invitar a las personas a que se acerquen y se quiten con esa idea de, ay no, no quiero ir ahí, yo qué, no, ay no, yo no, pero ¿para qué vamos a ir a tomar misa? No, tranquilo, aquí hay muchísimo arte, o sea, aquí de todo eso como dice Ana, de cuando caminas y por lo que tú quieras ir, si te quieres ir a comprar algo, si te vas en el coche, si te vas en la bici caminando, tú vas a ver de qué se trata y qué es lo que hay adentro, justo acércate, porque no solamente se trata de que aquí hacemos prácticas y hacemos es una cuestión religiosa, no. Aquí en Noche de Museos vamos a tocarte un concierto, porque como ves, originalmente la música, antes de que se volviera popular o digamos, empezó en las iglesias, ¿no? Las misas eran así, que la gente fuera a escuchar música y estas emociones te acercan a tu espiritualidad, ¿no? Llámese Dios, llámese a ti mismo, pero que ahorita Noche de Museos retome estas actividades me parece importantísimo, porque es como un reiniciar, ¿no? Bueno, ahora vamos a reiniciar con esa parte de la música, pero ahora en el siglo XXI, con Noches de Museos en la Ciudad de México. Entonces, ahora sí, retomar esta actividad que van a tener Noche de Museos del concierto. ¿Qué música va a ser? ¿Tiene, la programación la podemos consultar en alguna página? ¿O qué es lo que nosotros podemos esperar mañana que vayamos a visitar Noche de Museos? esta vez elegimos una temática que va de antigüedad, es decir, nos fuimos hacia la Edad Media para buscar em, actividades que nos ayuden a reapreciar esos tiempos que ya quedaron atrás. Invitamos a un coro llamado Melos Glorie, que tal vez ustedes ya lo han escuchado por ahí en otras ocasiones. Son excelentes cantantes y están acompañados también por un organista. Y lo que hacen ellos de una manera muy profesional y a través de muchos años ya lo han hecho, es rescatar piezas especialmente del siglo XVII, siglo XVIII. Normalmente en lenguas romances, ¿saben? Por ejemplo, vasco, el latín antiguo, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es difícil comprender esa música, pero más allá de querer comprenderla al grado que lo hacemos, por ejemplo, con la música moderna en español, lo que nos invita a esa música es a una interiorización de los sonidos y del mensaje.
Esas músicas normalmente o esas canciones están compuestas para ciertas celebraciones, no necesariamente litúrgicas, sino para representar un momento de la vida de una persona o del tiempo que se está viviendo. Entonces, en esta temática de antigüedad en la que vamos a entrar mañana a partir de las 6 de la tarde, donde prácticamente no va a haber luz eléctrica y nos atendremos a lo que nos da la capacidad arquitectónica del templo, pues es que aprecien a través de ese silencio, a través de esa oscuridad, lo que el sonido es capaz de hacer en nuestras mentes y en nuestras emociones. Además, los vamos a invitar a participar de un taller de ilustración medieval. Aplicaremos técnicas indispensables de los trazos medievales. Tal vez ustedes han visto ilustraciones, libros, grabados de la Edad Media. Pues bueno, eso lo vamos a intentar hacer con materiales orgánicos, con papeles artesanales y de una manera muy, muy sencilla. Además van a poder realizar en la Pinacoteca muchas otras actividades, como apreciar el arte que tenemos allí. La Pinacoteca es nuestra pequeña galería de cuadros seleccionados de la parroquia. Son cuadros, por ejemplo, de entre los más renombrados, ¿no? Juan Correa, tenemos un Juan Correa por allí. Quién sabe, tal vez haya un Miguel Cabrera, pero no lo identificamos porque la mayoría son anónimos. Pero son cuadros que dan un ejemplo de lo que fue el claro oscuro en el barroco, tanto lo que tenía influencia italiana como lo que es más novohispano o españolizado, ¿no? Además de eso, pues tendremos el recorrido arquitectónico por todo el sagrario, que lo podemos apreciar. Inmediatamente nos colocamos en un punto. Es decir, yo los invito a que cuando vayan a un museo y vayan a nuestro sagrario metropolitano, a ese monumento, pues se coloquen en un lugar, es decir, en la esquina de una columna, en el centro, en el transepto, en una esquina del presbiterio, en donde ustedes quieran, y vean hacia arriba, hacia las cúpulas, hacia las bóvedas, y encuentren esas formas geométricas, esos detalles, esos mensajes subliminales que están por allí, ese simbolismo, como lo que decías tú, David, por ejemplo, de que las parroquias o muchos de estos lugares, ¿no? Como el Templo Mayor, la Pirámide del Sol, etcétera, etcétera, están construidos de cierta manera. Esa manera en cómo se construyen estos lugares simbólicos se llama justo así, programa simbólico. Hay alguien, hay una intelectualidad que piensa en cómo el material, es decir, la construcción, va a reflejar algo que es sumamente importante. Por ejemplo, cuando ustedes van a Teotihuacán, parece que hay un montón de pirámides, pero en realidad cuando se posicionan en un lugar de la explanada, se dan cuenta de que esas pirámides se mimetizan con el paisaje y asemejan a las montañas. Entonces, lo que celebra la ciudad de Teotihuacán, pues es la naturaleza, la abundancia en la cual acoge al pueblo, a ese pueblo teotihuacano, y lo asienta allí por siglos hasta que lo derrocan los mexicas, ¿no? Pero entonces, esas lecturitas que parecen insignificantes, las podemos encontrar hasta en una calle del centro histórico. Es decir, hasta en el claro de un bosque se encuentra esa lectura arquitectónica y los invitamos a que lo piensen así, ¿no? A que participen de esa manera. Y por último, dos músicos excelentes que tenemos. Uno, invitado de la catedral, que es el campanero mayor, Ernesto, y el organista de nuestro Sagrario Metropolitano, que anteriormente ya nos deleitó con un concierto, Sebastián Sanabria. Ellos dos van a estar narrando y musicalizando respectivamente dos leyendas antiguas, una del siglo III de San Cristóbal de Lichia y otra del siglo XIV que es de San Francisco de Asís. Tienen unas voces tan potentes y además el sonido del órgano es tan impresionante que ustedes van a poder disfrutar de estas narraciones, ¿no? Otra vez a la manera antigua, esta tradición oral que había en la antigüedad, en la que una persona se contaba una y otra vez la historia hasta llegar a la actualidad y, como tú dijiste también, David, reactualizar los símbolos. El símbolo es algo que está allí, que traemos cargando, pero según nuestra realidad es como cobra nueva significación. Todos estamos invitados a revitalizar los símbolos,
no sabemos para qué, pero hay que revitalizarlos para que tengan un sentido y dirijan nuestra existencia hacia uno u otro lugar. Mientras tanto, pues los esperamos allí en el Sagrario Metropolitano con esta noche de esplendor antiguo en que los artistas se van a lucir mostrándonos sus capacidades musicales, su habilidad narrativa y también su capacidad de enseñanza en técnicas pictóricas. ¿Qué tal? Arte en toda la expresión. Arte en el inmueble, con los artistas que van a estar ahí, con todo lo que son estas historias. No, bueno, nuevamente nos van a transportar. Y digo nuevamente porque la noche de museos pasada para mí no puedo dejar de mencionar. Ha sido una de las cosas más impactantes porque pues así me imaginaba, la verdad. Pero la cantidad de personas que se reunieron, pero de todo tipo, ¿no? Los turistas, los seguidores, obviamente, pero en un absoluto orden, sus caras así de éxtasis, porque el órgano es uno de esos instrumentos que no escuchamos como mucho. Y en esa dinámica, la verdad que fue un momento muy, muy especial. Así es que no se pierdan la oportunidad de vivir muchos momentos como eso. Cada uno será particularmente especial, con mucha gente, con poca gente, con ustedes mismos parados frente a una obra de arte. Eso no es lo más importante. Aprovecho tu comentario, Ana, para decir al público que asistió en la edición de febrero que muchas gracias por la forma en cómo se comportaron, ¿cierto? Hay un tipo de protocolo que se tiene que seguir en los lugares sagrados, ¿no? Respetar las instalaciones, respetar los símbolos que están allí, los sacramentos que están allí. Todos se comportaron de una manera excelente, no hubo pérdidas del patrimonio cultural, pero me pareció muy, muy pintoresco el hecho de que se sintieran tan familiarizados, ¿sabes, Ana? Es decir, se sintieron como en casa. Yo los veía que estaban sentados en el piso, sentados en los reclinatorios de las capillas, otras personas que aguantaron allí a Sebastián 1 hora y media de pie y no se movían. Estaban impresionados o estaban extasiados, no sé, pero el punto es que se creó una atmósfera entre tantas almas que estaban allí de saber que estaban disfrutando de un momento muy agradable. Y prolongo el comentario de nuestro organista Sebastián Sanabria, que después del concierto pues ya entra a la sacristía, ¿no? Y me dice, Carlos, me siento como en otra dimensión, me siento un poco mareado, me siento un poco con náuseas. Y le digo, ¿por qué? Dice, es porque me he sentido muy bien acogido por el público. Les recuerdo que aquel formato era que el músico estuviera envuelto por el público, ¿no? Entonces él se acercaba a hablar con ellos, a interactuar, y pues obviamente se sentía arropado por todos ellos, ¿no? Y en las ocasiones que le había tocado, pues siempre había sido como en un formato teatral de el artista allá arriba y el público acá abajo. Entonces, en esta ocasión él se sintió como fuera de lugar tal vez un poquito, pero ese fuera de lugar fue sumamente agradable para él. Hoy lo tenemos muy contento en el Sagrario, le agrada muchísimo estar allí, se sintió muy cómodo, él es colombiano, entonces el sentir ese afecto mexicano, pues lo estimuló mucho para seguir creando, ¿no? Y los invitamos porque también en esta Semana Santa, digo, ya si participan o no de manera religiosa o con la fe, pues de todos modos Sebastián Sanabria va a estar allí recuperando un clásico olvidado del barroco, un compositor italiano llamado Girolamo Cavazzoni, que tal vez ustedes no lo han escuchado, pero si se meten a internet y lo escuchan, es una maravilla. Y Sebastián Sanabria durante del 13 al 20 de abril, Semana Santa, va a estar ejecutando piezas de él durante las celebraciones litúrgicas que vamos a tener desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Entonces va a estar excelente. Qué maravilla.
Y ahí está, ¿no? Con el comentario de Carlos, esta reafirmar que la noche de museos son experiencias en donde tiene que haber Exacto, muchas cosas que sí. se reúnan, ¿no? Y qué bueno, porque pues somos energía y la energía se mueve. Y sí, fue un momento muy, muy bonito. No se pierdan de experimentar esto en donde ustedes quieran, ¿verdad? Pero en cualquiera de los museos que están presentes, de los recintos. Pero seguramente hay muchos y muchas de ustedes que no han visitado el Sagrario porque es nuevecito. Así es que dense una vuelta hoy y todo el tiempo que sea. Así es, Ana. Antes de pasar a la última parte, quisiera yo leer unos comentarios que tenemos aquí. Emilio Farfán Espinosa nos comenta, ¿qué actividades llevan actualmente en el Sagrario? Bueno, ahorita Emilio ya te enteraste de muchísimas actividades que se llevan a cabo ahí. Ya sabes que mañana a las 6 de la tarde van a haber estas actividades musicales, pictóricas y también este recorrido que va a haber aquí en el Sagrario. Las narraciones de leyendas. Exactamente, y también Iñaki Cano comenta, o sea, ahí me puedo ir a casar. Iñaki, pues sí, ¿no? Ahí se hacen bodas también, ahí para que vayas preparándote, Iñaki. Y también comenta Iñaki Cano, las mejores tradiciones de las zonas rurales y estados de la República vienen de sus parroquias. Creo que estoy de acuerdo con eso, no sé si ustedes también están de acuerdo con ese comentario. Muchas veces, muchas gracias Iñaki por tu comentario. Maestro, antes de pasar a la última parte, que a lo mejor les sorprenderá o a lo mejor no, si es que ha visto una de nuestras charlas virtuales, nada más brevemente es dar ese comentario, sí, ¿no? De esa sinergia que se hace, esa espiritualidad que en esas, a través del arte. Yo imagino que mañana va a ser, como usted bien utilizó esa palabra, dolorosa, ¿no? Entonces les invitamos a una noche de mañana de museos mañana en el Sagrario Metropolitano, porque seguramente se va a poner eso súper, súper espiritual y súper emocionante. Y Ana, a ver, ¿qué otra pregunta tienes? Porque pues, al parecer creo que ya nos acabamos las preguntas que el maestro bien sabía que íbamos a hacer. Pero Ana, ¿quisieras tú agregar algo? ¿Alguna pregunta que quisieras hacerle al maestro Carlos? Ay, pues sí, fíjate que hay muchísimas, muchísimas preguntas que le voy a hacer en algún momento. Pero, mm, ¿qué crees, Carlos? Nosotros debemos confesarnos. Ay, sí. No te dijimos todo, porque en este programa siempre terminamos con una pregunta secreta. No. Y esta pregunta secreta va más allá de todo lo que nos has contado tan importante y que pues hay mucho más que saber. Es más allá de eso, queremos saber algo de Carlos, ¿no? De esta persona que hoy ha estado compartiendo generosamente lo que sabe, pero también con, como decía David, con este entusiasmo, con estas ganas, con este amor que se nota. Y queremos saber algo más de ti, de las personas que hacen posible que las noches de museo se realicen. Tú como representante pues de un equipo y de un grupo bastante grande que desde el Sagrario está trabajando para todo. Y bueno, ya estás contextualizado. Y ahí va. La pregunta secreta de esta charla es, Carlos, si tú tuvieras que hacer un símbolo, como estos símbolos artísticos, como lo que mañana va a hacer, a intentarse hacer, y no creo que sea como tan intento, sino será la creatividad de cada quien con esos ambientes. ¿Cuál sería el símbolo de Carlos? ¿Qué habría en ese símbolo? Habría, creo, música, habría arte, habría naturaleza, obviamente libros, o ¿qué habría? Pues mira, yo soy una persona muy, muy ecléctica en cuanto a gustos.
mi sensibilidad artística es como muy amplia, entonces yo creo que un símbolo que yo pondría sería como, sí, justamente un libro. Yo vivo entre libros, pueden ver aquí unos poquitos libros, pero en realidad tengo muchísimos. Sería un libro abierto del que salieran animales, plantas y probablemente algunas personas trabajando directamente en la conservación de ello. Yo estoy enamorado de la naturaleza, yo soy un promotor de la ecología, participo de manera activa en actividades eh, que fomenten la conservación del medio ambiente. Entonces, para mí, el símbolo es el trabajo constante. El trabajo constante, con eso, Ana, con eso que lamentablemente no tiene la capacidad de defenderse por sí mismo y que necesita mucha ayuda. Las plantas, los animales, para mí es re importante eso. Las personas jugamos un papel de responsabilidad enorme en conservar estas condiciones de vida y creo que si tuviera que simbolizarme a mí, sería como ese libro abierto que intenta enseñarte cómo trabajar de manera activa para conservar valores que son más trascendentes que la pura satisfacción material inmediata, ¿no? No es que me quiera comer la hamburguesa, no, 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 no. Es que primero tengo que cuidar que la vaca que va a producir ese alimento haya vivido de la manera más adecuada y feliz posible según sus propias expectativas. Y si yo no lo entiendo, entonces renunciar a tener que sacrificar a esa criatura por solamente un momento de satisfacción vano. Entonces, para mí, la capacidad que tienen las personas una vez que aprenden a través de este libro es poner en práctica eso que aprendieron y ayudar a quien más lo necesita. Yo insisto, para mí, quien más me necesita son las plantas, son los animales, pero en el rol que estoy jugando actualmente de agente cultural, pues quien más me necesita también son esas obras de arte. Yo los invito a todos ustedes a que cuando vayan a un museo aprecien el trabajo de cientos de personas que están detrás de la conservación de un arte o de la limpieza de una escultura o de la conservación de una cúpula o de una fachada. Hay muchas personas que en ese intento de querer llevar a nuestras vidas un pedacito de belleza, un pedacito de bienestar espiritual, pues tienen que esforzarse muchísimo. Lo mismo estoy haciendo yo, pero también los invito a ustedes. Colaboren con los museos, colaboren con su patrimonio histórico, colaboren con sus comunidades y sobre todo cuiden al medio ambiente que se les ha permitido utilizar de una manera libre, pero eso no significa que ignoren ser responsables. Ay, qué bonito, me encanta tu símbolo. Nada más que si me permites, yo le pondría algo. Un ¿Qué? gran corazón, Oh, coronado con un gran corazón. Claro que sí. muchas gracias. Gracias por darnos estos mensajes, por enseñarnos y sí, por ir más allá del egoísmo. Creo que las palabras que nos acabas de dar nos hablan de lo que podría ser el verdadero humanismo, ¿verdad? Sí. Y te agradezco tanto, Carlos, que abras ese libro con nosotros y que hayas compartido con nosotros todo lo que eres y animarnos a seguir conservando, cuidando y difundiendo el patrimonio, pero también la vida. Sí. Gracias, Ana. Gracias, David. Así es, Ana. Ahorita, la verdad, yo creo que en alguna otra ocasión tendremos que abordar esto que platica Maestro de lo de medio ambiente, porque creo que todo va junto con pegado, ¿no? Cómo es que el arte también tiene que ver con eso, ¿no? Y si de tanto que usted nos ha compartido y con esa pasión que yo quiero agradecerle, en serio, muchas gracias por la pasión que pone en su trabajo y en esta charla que Ana y yo siempre nos vamos con algo así. Nosotros acabamos la transmisión, pero nos vamos pensando y yo creo que hoy, aparte de pensar mucho, pues nos vamos sintiendo. Y creo que yo también veo un comentario de Ana, yo creo que también ahí va a haber un corazón en ese símbolo y pues Gracias. me viene a la mente también que así como el trabajo dignifica, pero también el arte nos dignifica como seres humanos, absolutamente.
Y antes de, pues ya de despedirnos, quisiera agregar algo, maestro, antes de despedirnos. En general, yo me siento muy llamado a participar con ustedes. Agradezco muchísimo su trabajo, agradezco la dedicación que también ustedes le ponen a esta labor. Ojalá que se siga replicando por 15 años más, Ana, todo el esfuerzo que han realizado y que reciban todas las gratificaciones del mundo, ¿no? Desde nuestra parroquia, eh, oramos por todos ustedes, les deseamos lo mejor, les deseamos muchísimo éxito y ojalá que también podamos compartir muchísimos momentos agradables en estos meses que nos faltan antes de terminar el año y de continuar con el siguiente y el siguiente y el siguiente y estar al pendiente de todo lo que necesiten, ¿no? Desde nuestra parroquia, desde nuestra comunidad, estamos allí para servirles, completamente dispuestos. Muchísimas gracias, Bueno, maestro. Ana, ¿quisieras agregar algo antes de que nos despidamos? pues nada más agradecerte a ti, a LIS Proyectos Culturales por ser quienes producen estos momentos tan bonitos, a Carlos y a toda esa infinidad de personas que él me ha traído a la mente que desde el Sagrario y en todos los museos que abren en la noche de museos están trabajando. Y gracias, gracias por tus buenas palabras, por las oraciones y por todo. Muchas, muchas gracias. Vayan a los museos, vayan a la noche de museos, sean felices. Gracias. ¿Y tú, David, qué nos dices? Bueno, pues creo que hemos terminado esta charla y justo a tiempo, Carlos, porque pues ha sido algo tan bonito todo lo que tú nos has estado compartiendo. Yo te agradezco muchísimo a nombre también de LIS Proyectos Culturales. Ya te dejo descansar y dejo descansar también a todos los que nos están siguiendo, ya sea en vivo o que vayan a reproducir esta charla y nos vemos en la próxima charla No, virtual con los museos. muchas Bye gracias. bye. Buenas noches a todos. Felices. Que estén bien. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Bye bye.